Bienvenidos nuevamente a este último segmento de la clase de tejido muscular. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tejido cardíaco y liso. Como ya fue expresado en el primer segmento, el músculo cardíaco conforma gran parte del parénquima del corazón y se trata de un músculo estriado e involuntario. Este músculo cardíaco generalmente va a estar ubicado en la capa media del corazón, formando lo que se conoce como miocardio. Sin embargo, también puede ser visualizado en el origen de venas pulmonares y venas cavas. Siguiendo el esquema de estudio de la cátedra de histología, desde el punto de vista embrionario, el tejido muscular cardíaco es un derivado de la hojilla del mesodermo. Histológicamente también es un complejo histológico conformado por fibras musculares y tejido conjuntivo común, y desde el punto de vista fisiológico permite contracciones sucesivas a nivel del corazón, generando el desplazamiento de la sangre desde las 4 cámaras cardíacas hasta el sistema cardiovascular menor y mayor. Al microscopio óptico, el tejido cardíaco va a estar caracterizado por fibras en forma de huso que presentan ciertas bifurcaciones. El citoplasma también va a estar bastante eosinofílico con estriaciones transversales, exceptuando la zona perinuclear. Estas células van a presentar un único núcleo central, en algunos casos pueden ser binucleadas, y van a estar unidas por discos intercalares dispuestos a la forma de bandas escaleriformes. En la microscopía electrónica, esta zona perinuclear clara va a expresar un alto desarrollo de mitocondrias, aparato de Golgi, gránulos de lipofucsina y gotas lipídicas. Al ser un tejido con alta capacidad contráctil, debe tener abundantes inclusiones de glucógeno. Hay un menor desarrollo de retículo sarcoplásmico que en vez de formar triadas forma diadas en este caso. Y en algunas células a nivel de las aurículas van a contener gránulos de secreción como factor natriurético auricular y cardiodilatina. Esta descripción hace reflejo a las características de la fibra miocárdica contráctil o miocito ordinario o banal. Sin embargo, es importante señalar que hay un segundo tipo de fibra muscular cardíaca, que es la fibra miocárdica de conducción o miocito nodal, cuya función no va a ser una función de contracción, sino de generación del impulso contráctil. A diferencia, estas fibras son fusiformes, no tienen bifurcaciones, tienen un escaso desarrollo de las miofibrillas que tienden a ser periféricas, carecen de túbulos T, tienen un escaso número de mitocondrias y también un pobre desarrollo del retículo sarcoplásmico. Esta lámina sirve de distinción entre las fibras esqueléticas, que recordemos eran simplemente unas fibras alargadas de tipo cilíndrico, con respecto a las fibras musculares cardíacas, en donde vemos que presenta bifurcaciones y además tienen uniones entre sus células a disposición de bandas escaleriformes. Por otro lado, hay modificaciones en la ultraestructura del miocito. Inicialmente podemos partir del hecho que el sarcolema igualmente expresa invaginaciones transversales, también conocidas como túbulos transversos, que en el caso del músculo esquelético se daba entre las uniones de la banda I con la banda A. Sin embargo, en el músculo cardíaco se da a nivel de todas las líneas Z. Estos túbulos transversos también expresan su relación con un retículo sarcoplásmico, en este caso menos desarrollado, pero como se da a nivel de la línea Z, no formarán triadas sino diadas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que tenemos un túbulo T en interacción con una cisterna terminal dentro de una misma sarcómera. Este concepto entonces es diada y hace alusión a esta cisterna terminal en contacto con su túbulo transverso. Y la función es igual a la ejercida por las triadas. De tal forma, si hacemos comparación entre el músculo esquelético y cardíaco, el retículo sarcoplásmico se encuentra más desarrollado a nivel del tejido esquelético que en el cardíaco. Los túbulos transversos
penetran a nivel de la unión de las bandas A con las bandas I en el caso del músculo esquelético, mientras que en el músculo cardíaco ocurren a nivel de las líneas Z. Esto explica la existencia de tríadas y díadas en cada uno de los casos. ¿Cómo lo vemos a seguir? Recordando que una tríada es la unión de un túbulo T en la unión de una banda A con una banda I y dos cisternas terminales de sarcómeras vecinas, mientras que una díada estaríamos hablando de la interacción de este túbulo transverso con la cisterna terminal correspondiente a esa sarcómera. Por otro lado, en el caso del músculo cardíaco, vemos que los sarcosomas son mucho más largas, están paralelas y cercanas a los miofilamentos y, como señalamos, en el músculo cardíaco también voy a ver inclusiones lipídicas y la presencia de medios de unión conocidos como discos intercalares. Esto va a permitir que el músculo cardíaco, pese a que es un conjunto de células, se comporte como un sincicio. Los discos intercalares van a contener proteínas fijadoras como la alfa-actinina, la vinculina, la desmogleína y la desmocolina, y van a presentar dos segmentos que son los segmentos transversales y el segmento longitudinal. Esto va a permitir la expresión de uniones en formas de bandas escalariformes en el trayecto de estos miocitos. El segmento transversal va a estar conformado por dos tipos de uniones, unas en formas de máculas adherentes, que serían los desmosomas, y otras en formas de fascias adherentes. El segmento transversal, por tanto, me permitiría uniones fuertes que generarían la transmisión mecánica de la contracción a células vecinas. Ahora, el componente o segmento longitudinal de los discos intercalares va a estar dado por uniones tipo nexo, que me van a permitir la conexión electrofisiológica o transmisión del potencial de acción de una célula a otra. Entonces, en esta microfotografía electrónica estamos viendo en una primera parte el desarrollo de mitocondrias bastante exuberante y las bandas escalariformes que permiten la unión entre este tipo de células. Vemos que en su segmento transversal entonces van a estar correspondidas por fascias o máculas adherentes, mientras que en su segmento longitudinal va a estar expresadas por uniones de tipo nexo. Como ya ha sido señalado, la contracción muscular es un movimiento de tipo involuntario, pero que debe ser ejercido como un todo para permitir el impulso sincrónico de sangre de una cavidad auricular a ventricular y de esta hacia el torrente sanguíneo. Para ello, ya dijimos que existen células contráctiles de características especiales, mientras que van a haber un sistema de células generadoras del impulso eléctrico, cuya explicación escapa de los objetivos del presente seminario y que van a incluir a los nodos sinusales, auriculoventriculares, al nodo y a las de His y a las fibras de Purkinje. El músculo, al tener una gran capacidad contráctil, igual sufre ante la presencia de detrimento en su irrigación. A esta alteración con generación de necrosis de sus miocitos es lo que se conoce como un infarto. Ahora, ¿es el músculo cardíaco susceptible a regeneración? El músculo cardíaco va a carecer de células satélites, por lo tanto no tiene capacidad regenerativa. De esta forma, si hay un infarto, pues el área afectada va a ser modificada hacia un tejido cicatrizal conformado por tejido conjuntivo común. Esto se va a expresar en un área de hipocinesia a nivel cardíaco con un deterioro de la contracción y se refleja en un electrocardiograma. Ya bendecidamente estamos acercándonos al final de esta presentación, nos queda hablar sobre músculo liso. Como ya ha sido señalado, el músculo liso carece de estriaciones, ejerce acciones involuntarias en torno a procesos fisiológicos como la digestión, la respiración y el flujo sanguíneo. Siguiendo el esquema de estudio de la cátedra de histología, desde el punto de vista embrionario, su mayor parte deriva del mesodermo, a diferencia del músculo del iris que vimos que era derivado ectodérmico. Histológicamente,
También es un complejo histológico conformado por fibras musculares y tejido conjuntivo común y permite los movimientos que ya fueron citados. Al microscopio, estas células musculares van a verse también como células fusiformes con un sarcoplasma eosinofílico, pero en este caso vemos que no poseen estriaciones transversales. Van a tener un único núcleo central y al microscopio electrónico entonces vamos a visualizar abundantes mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y liso, ribosomas libres e inclusiones de glucógeno perinucleares. Este tipo de células también presentan medios de unión, pero en este caso son de tipo nexo, y pueden secretar colágeno, proteoglicanos, laminina y elastina. Hay cierta divergencia entre los elementos contráctiles del músculo liso con respecto a los elementos contráctiles del músculo esquelético. Inicialmente los miofilamentos gruesos también van a estar constituidos por miosina II, sin embargo no van a estar dispuestos cabeza con cabeza y cola con cola como se evidenciada en el músculo esquelético. En esta situación ellos están orientados en una dirección en un lado del filamento y en la dirección opuesta en el otro lado. Esto conlleva a que la miosina esté escalonada y de forma paralela en dos células inmediatas o contiguas. Con respecto a los miofilamentos finos, su elemento principal igualmente va a ser la actina F y va a tener también proteínas asociadas como la tropomiosina. Sin embargo, no presentan troponina, sino que presentan otros dos tipos de proteínas que son conocidas como caldesmona y calponina. Existen además un tercer tipo de miofilamentos que serían los miofilamentos intermedios constituidos por desmina y bimentina. Y hay otras proteínas como la alfa-actinina que va a encontrarse formando cuerpos densos a lo largo de todo el sarcoplasma de la célula y por debajo de las membranas, y un último tipo de proteínas que son las denominadas quinasas de las cadenas ligeras de la miosina. En esta lámina entonces podemos denotar una fibra muscular en forma de huso con solamente un núcleo central. Vemos que no hay estriaciones. Lo que vemos en ellas es la presencia de cuerpos densos formados por alfa-actinina. A partir de estos cuerpos densos van a partir filamentos delgados de actina y filamentos intermedios en todas las direcciones, haciendo interacción con estos filamentos gruesos dispuestos de una forma divergente a la expresada en el músculo esquelético, y lo que va a hacer es permitir el contacto con estos filamentos delgados e intermedios dispuestos en todas las direcciones. De tal forma, el músculo de tipo liso va a expresar una contracción en sus dos tipos de longitud, como veremos a seguir. La otra diferencia en el músculo liso es que el sarcolema no expresa invaginaciones en forma de túbulos T, sino que hacen pequeñas invaginaciones conocidas como cavéolas, debajo de las cuales va a haber el desarrollo del retículo sarcoplásmico. Estas cavéolas van a ser estimuladas por distintos estímulos, bien sean mecánicos como estiramiento pasivo, eléctrico como estimulación nerviosa o químico como el dado por la estimulación por angiotensina 2 y vasopresina. Como ya dije, esto va a potenciar la contracción de la fibra muscular lisa en sus dos dimensiones. El músculo liso se puede distribuir en el organismo de formas aisladas o agrupados constituyendo pequeños músculos lisos perfectamente individualizados, o en la pared de órganos huecos constituyendo capas musculares con alto desarrollo celular y de disposiciones variadas. En general, en torno a esto se habla de dos tipos principales de inervación: el tipo unidad múltiple o multiunitario y el tipo visceral o unitario. En el caso de la unidad múltiple, se habla que las fibras musculares van a actuar de forma individual,
pero a menudo van a estar inervadas por una única terminación nerviosa. De esta forma, al ocurrir el estímulo nervioso, la contracción es rápida y simultánea y es seguida por una relajación completa. A esto se llama como contracción fásica y es el tipo de contracción generalmente característico, por ejemplo, del ojo. En el caso de la inervación unitaria o visceral, pues vemos que las capas musculares se disponen como densos haces de músculos y estos haces de músculos van a estar unidos por uniones tipo nexo. En este caso las azules se unen con las verdes. Entonces vamos a ver que una fibra nerviosa va a estimular algunas fibras musculares y esta transmisión del impulso eléctrico se va a dar por difusión por estas uniones tipo nexo hacia células cercanas. Esto va a permitir una contracción lenta y a veces sostenida, va a permitir regular la dimensión de la luz del órgano y es bastante importante, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, permitiendo la contracción de un segmento del órgano con la relajación del segmento siguiente para permitir el impulso del bolo alimentario. En caso de demanda incrementada, el músculo liso puede sufrir fenómenos de hiperplasia e hipertrofia. El caso más característico es el del músculo uterino. Durante el embarazo vemos cómo aumenta ostensiblemente de tamaño y en caso de lesiones también conserva su capacidad regenerativa porque son células capaces de sufrir mitosis todavía en la etapa adulta. Ya sintiéndonos en la tierra de nadie, podemos realizar un colofón de esta materia con un cuadro síntesis que se dará en la última lámina. Así finalmente decimos que hay tres grandes tipos de músculos: el músculo esquelético, encargado entonces del movimiento del esqueleto axial, el músculo cardíaco, que forma en gran parte el miocardio, y el músculo liso, encargados de funciones involuntarias fisiológicas. En el caso del músculo esquelético vimos que sus células van a ser en general grandes, aunque sus dimensiones van a depender del tamaño del músculo. Son células alargadas. En el caso del músculo cardíaco son células cortas con bifurcaciones y en el caso del músculo liso son células fusiformes y alargadas. Ya expresamos las ubicaciones divergentes entre ellos, aunque todos comprenden complejos histológicos que convergen células musculares con tejido conjuntivo. Vimos que estos van a tener una expresión característica en el músculo esquelético, formando endomicio, perimicio y epimicio. Van a tener estriaciones en el caso del músculo esquelético y cardíaco, estando ausentes en el caso del músculo liso. Van a haber muchos núcleos periféricos en el caso del músculo esquelético, mientras que van a ser únicos y centrales en el caso del cardíaco y liso. El sarcolema va a emitir invaginaciones en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, generando la formación de túbulos T, mientras que no lo va a realizar en el músculo liso, generando caviolas. Vimos que en el músculo esquelético hay un amplio desarrollo del retículo sarcoplásmico. En el músculo cardíaco, para responder en forma de sincicio, hay la expresión de bandas escareliformes o discos intercalares y además hay un alto desarrollo de sarcosomas e inclusiones de glucógeno. En el caso del músculo liso no vemos la expresión de sarcómeras, sino la expresión de cuerpos densos y a partir de ellos la distribución de filamentos finos e intermedios interactuando con los filamentos gruesos. El músculo esquelético tiene una inervación somática y por lo tanto su función es voluntaria, mientras que en el caso del músculo cardíaco y liso la inervación es de tipo autonómica y por lo tanto sus funciones son involuntarias. El músculo esquelético y el músculo cardíaco no tienen potencial de mitosis en la etapa adulta, por lo tanto no permiten su regeneración. En el caso del músculo esquelético la regeneración es dependiente de células satélites. En el caso del músculo liso sí se permite la mitosis y por tanto es permisible la regeneración.
Y ante demanda sostenida, el músculo esquelético y el músculo cardíaco responden a la hipertrofia. Con hipertrofia, por ejemplo, la gente de físico-culturista, o ante hipertensión arterial crónica sostenida, pues la hipertrofia ventricular del corazón, mientras que el músculo liso, ante demanda, no solo responde con hipertrofia, sino con hiperplasia. Ya terminando esta actividad, espero que haya sido de su agrado. Sin embargo, se requiere de su preparación continua en casa, y en el momento de encontrarnos en aulas, pues habrá una interacción con sus docentes y la aclaratoria de varias dudas que hayan podido surgir en la materia. Éxito y hasta la próxima.